Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que combina amor, drama y por supuesto, dos de las estrellas turcas más queridas del mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de la enfermedad que unió a las estrellas, explorando el contexto, la relación que se forjó entre ellos y cómo un proyecto los catapultó a la fama, tanto juntos como por separado. Vamos a analizar su química en pantalla, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la ansiada reconciliación, o la falta de ella. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y, espero, muchas sorpresas. Antes de que empecemos a desentrañar este apasionante tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es totalmente gratis. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, siempre estarán al tanto de las últimas novedades sobre el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, de sus estrellas favoritas. Dicho esto, empecemos. La historia que vamos a explorar hoy es, para muchos, un cuento de hadas moderno. Comienza con una enfermedad, sí, pero no de la manera que podríamos esperar. No es una enfermedad física que los unió directamente, sino una enfermedad muy particular, la necesidad de contar historias, de interpretar personajes y de emocionar al público. Y en el centro de esta enfermedad se encuentran dos nombres que resonaron en los corazones de millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender el contexto, debemos remontarnos al momento en que sus caminos se cruzaron profesionalmente. Estamos hablando de la exitosísima serie Erkenci, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador, o Deidre Amer. Esta telenovela turca, emitida entre 2018 y 2019, se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia en numerosos países, incluyendo España, Italia, América Latina y, por supuesto, Turquía. ¿Pero qué fue exactamente lo que hizo de Pájaro Soñador un éxito tan rotundo? Para responder a esta pregunta, debemos analizar varios aspectos que convergen para crear una fórmula ganadora. *** El contexto de la televisión turca y el auge de las telenovelas ***. Antes de sumergirnos en los detalles de la serie, es importante entender el contexto de la televisión turca y el auge de las telenovelas a nivel mundial. Turquía se ha convertido en un importante productor de contenido televisivo, exportando sus series a numerosos países. La calidad de las producciones, las historias cautivadoras, la belleza de los paisajes y el atractivo de los actores han conquistado a audiencias de todo el mundo. Las telenovelas turcas en general se caracterizan por sus historias románticas, sus dramas familiares y sus personajes carismáticos. Suelen combinar elementos de drama, comedia y romance, lo que las hace atractivas para un amplio público. Además, suelen tener una alta producción, con cuidadosa atención al vestuario, la música y los escenarios. Pájaro Soñador encaja perfectamente en este molde, pero se diferencia por ciertos aspectos que la hicieron destacar entre la multitud. *** La trama, un romance con sabor a cuento de hadas ***. La trama de Pájaro Soñador es, en esencia, la historia de amor entre Sanem, una joven aspirante a escritora, interpretada por Demet Özdemir, y Can Divit, un fotógrafo publicitario de éxito, interpretado por Can Yaman. Sin embargo, la serie no se limita a una simple historia de amor. La trama se enriquece con elementos de comedia, drama y misterio, que mantienen al espectador enganchado desde el primer episodio. Sanem es una joven soñadora y romántica que trabaja en una tienda de comestibles. Su vida cambia por completo cuando consigue un trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Allí conoce a Can Divit, el atractivo y misterioso fotógrafo que, sin que ella lo sepa, es el hijo del dueño de la agencia. Can, por su parte, es un hombre solitario, que ha dedicado su vida al trabajo y a viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Sanem, y se enamora perdidamente de ella. Pero su relación se ve obstaculizada por secretos, malentendidos y las intrigas de otros personajes que intentan separarlos. La historia de Pájaro Soñador es un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes que el público ama: un amor prohibido, un héroe apuesto, una heroína soñadora, villanos y obstáculos que superar. La serie se desarrolla en un ambiente glamuroso, con escenarios hermosos y una estética cuidada. La moda y los estilismos de los personajes también juegan un papel importante, contribuyendo al atractivo visual de la serie. *** La química innegable.
Can Yaman y Demet Özdemir *****. Si la trama de Pájaro Soñador es cautivadora, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es lo que verdaderamente la eleva a otro nivel. La conexión entre ambos actores es palpable, se siente en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Esa complicidad que se transmitía a través de la pantalla fue el ingrediente secreto que hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno global. Demet Özdemir, con su sonrisa contagiosa, su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones, conquistó a la audiencia desde el primer momento. Su interpretación de Sanem fue magistral. Logró encarnar a una joven soñadora, torpe y valiente con la que era fácil empatizar. Su Sanem era auténtica, imperfecta y con un corazón enorme, lo que la convirtió en un personaje entrañable para el público. Can Yaman, por su parte, con su atractivo físico, su carisma y su talento actoral, encarnó a un Candy Beat irresistible. Su personaje era misterioso, sensible, protector y, sobre todo, profundamente enamorado. Con su mirada penetrante y su sonrisa seductora, Can consiguió enamorar a la audiencia con cada escena. Logró transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje, haciendo que el público se involucrara en su historia de amor. La química entre ambos actores se manifestaba en cada abrazo, en cada beso, en cada conversación. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la forma en que se complementaban en pantalla hicieron que el público creyera en su amor. Esa conexión especial, esa magia que traspasaba la pantalla, fue lo que hizo que Pájaro Soñador fuera mucho más que una simple telenovela. Era una experiencia, una emoción que se compartía entre los actores y el público. ***** Los rumores y las especulaciones, amor en la vida real, *****. La química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir no pasó desapercibida para el público. Rápidamente comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ellos en la vida real. El público, fascinado por la pareja en pantalla, soñaba con verlos juntos también fuera de ella. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban esa fantasía. Los medios de comunicación, por su parte, también se hicieron eco de estos rumores. Se hablaba de citas, de gestos románticos, de miradas cómplices. Algunos incluso aseguraban que la pareja estaba a punto de anunciar su relación públicamente. La prensa del corazón turca, conocida por su fervor por las noticias de celebridades, se volcó en analizar cada detalle de la relación entre los actores. Los paparazzi estaban constantemente al acecho, buscando capturar imágenes de ellos juntos fuera del set de grabación. Cualquier interacción entre ellos, por mínima que fuera, era analizada y comentada. La expectación era enorme y el público se volcó en la búsqueda de señales que confirmaran su romance. Sin embargo, tanto Can como Demet siempre negaron tener una relación amorosa. Aseguraban que su relación era puramente profesional y que se llevaban muy bien como amigos. Argumentaban que la química que se veía en pantalla era resultado de su trabajo actoral y de la buena relación que mantenían en el set. A pesar de las negaciones, los rumores persistieron y la esperanza de verlos juntos en la vida real seguía latente en muchos corazones. La gente quería creer en ese cuento de hadas, en ese amor que parecía ser perfecto. La fantasía era tan fuerte que para muchos era difícil aceptar la posibilidad de que su relación fuera solo profesional. La negación de la relación por parte de los actores generó debates y controversias. Algunos fans se sintieron decepcionados, mientras que otros respetaron su decisión y su privacidad. La incertidumbre alimentó aún más el interés del público y los rumores continuaron circulando durante y después de la emisión de la serie. ***** El éxito de Pájaro Soñador, un fenómeno global. El éxito de Pájaro Soñador fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno global, rompiendo récords de audiencia en numerosos países. En Turquía, la serie lideró las listas de audiencia durante su emisión. Fuera de Turquía, la serie fue un éxito en España, Italia, América Latina y muchos otros países. El fenómeno Pájaro Soñador generó una legión de fans en todo el mundo. Los seguidores crearon clubes de fans, comunidades en redes sociales y eventos para celebrar la serie. La popularidad de la serie se tradujo en un aumento de la popularidad de sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, quienes se convirtieron en estrellas internacionales. El éxito de la serie también impulsó la venta de merchandising y la comercialización de productos relacionados con la serie. La moda, el estilo de vida y los lugares que aparecían en la serie se convirtieron en tendencia.
Pájaro Soñador fue más que una simple telenovela, fue un fenómeno cultural que impactó en la vida de millones de personas. Asterisco asterisco el después de Pájaro Soñador, carreras brillantes y caminos separados asterisco asterisco. Después del éxito de Pájaro Soñador, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron sus carreras profesionales, consolidándose como dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Can Yaman se convirtió en uno de los actores turcos más cotizados del momento. Protagonizó varias series de éxito como Bay Jail, donde demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. También protagonizó Sandokan, una adaptación de la famosa novela de Emilio Salgari, donde demostró sus habilidades en la acción y el drama. Además de sus proyectos en Turquía, Can Yaman ha trabajado en proyectos internacionales, consolidando su fama y su presencia en el mundo del cine. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo han convertido en un ícono internacional. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Protagonizó la serie Doğduğun Kaderindir, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos. También protagonizó la serie Erkek Severse y actualmente sigue trabajando en nuevos proyectos. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. A pesar del éxito individual de cada uno, el reencuentro en pantalla que muchos fans anhelaban no se ha materializado. Después de Pájaro Soñador, Can Yaman y Demet Özdemir han tomado caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. Asterisco asterisco la ausencia de reconciliación, ¿qué pasó? Asterisco asterisco. Una de las grandes preguntas que se hacen los fans es, ¿por qué no hubo una reconciliación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. En primer lugar, es importante recordar que ellos siempre negaron tener una relación amorosa durante la emisión de la serie. Es posible que simplemente su relación fuera puramente profesional y que la química que se veía en pantalla fuera producto de su trabajo actoral y de la buena relación que mantenían en el set. En segundo lugar, es posible que a pesar de la buena relación que tenían, no surgiera el amor en la vida real. La compatibilidad en el trabajo no siempre se traduce en compatibilidad en la vida personal. Las personalidades, las prioridades y los deseos de cada uno pueden ser diferentes. En tercer lugar, es posible que la presión mediática y la atención del público sobre su relación hayan jugado un papel importante. La constante especulación y la invasión de su privacidad podrían haber afectado su relación, tanto personal como profesional. En cuarto lugar, es posible que después del éxito de Pájaro Soñador, ambos actores hayan decidido enfocarse en sus carreras y en sus vidas personales. Buscaron nuevos proyectos y oportunidades, y optaron por mantener una distancia para evitar la especulación y la presión mediática. Finalmente cada uno ha rehecho su vida. Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales con otras mujeres y Demet Özdemir contrajo matrimonio, mostrando que ambos estaban en caminos distintos. Aunque la enfermedad que los unió, la pasión por la actuación y la conexión con el público, sigue presente en sus vidas, parece que el cuento de hadas que el público anhelaba no se ha materializado en la vida real. Asterisco asterisco el legado de Pájaro Soñador, un recuerdo imperecedero asterisco asterisco. A pesar de la ausencia de una reconciliación romántica, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de éxito, de talento, de química en pantalla y por supuesto, de rumores y especulaciones. Es innegable que Pájaro Soñador los unió, los catapultó a la fama y dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Su trabajo juntos, esa enfermedad compartida por la actuación, los convirtió en estrellas y nos regaló una de las historias de amor más bonitas y recordadas de la televisión turca. El legado de Pájaro Soñador perdura. La serie sigue siendo vista y disfrutada por millones de personas en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo tema de conversación y la serie sigue siendo un referente en el mundo de las telenovelas turcas. El impacto de la serie en la cultura popular es innegable. Pájaro Soñador ha inspirado a otros creadores, ha influenciado la moda y el estilo de vida, y ha generado una legión de fans que siguen soñando con ese cuento de hadas moderno. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la televisión puede crear magia y conectar con el público a través de historias cautivadoras, personajes entrañables y una química innegable. Asterisco asterisco el cierre del capítulo, un adiós temporal asterisco asterisco.
En conclusión, la historia de Can Yaman y de Method Demir en Pájaro Soñador es un capítulo que, aunque sin un final romántico en la vida real como muchos deseaban, ha dejado una marca indeleble en la televisión turca y en los corazones de millones de personas. Aunque la enfermedad que los unió, la pasión por la actuación y el magnetismo en pantalla, fue palpable, la vida real tomó caminos diferentes. La ausencia de una reconciliación romántica no disminuye el impacto de su trabajo conjunto. Pájaro Soñador sigue siendo un faro de romance, comedia y drama. La serie nos regaló una de las historias de amor más memorables de la televisión, y la química entre Can y Demet es algo que atesoraremos siempre. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Can Yaman y de Method Demir. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de este análisis. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Cuéntenme todo en los comentarios. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Hasta la próxima.